Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el estudio que dejamos empezado la semana pasada, ¿verdad? Dios los bendiga, hermano Alejandro, hermano Eric, hermano Nofre, hermano Héctor, que nos acompañan. Un saludo a las personas que nos miran a través de los videos que subimos en el YouTube. Y también, pues, con la ayuda de Dios, posiblemente se vaya a estar compartiendo a través del radio. Entonces oramos para que todo sea para bendición. Vamos a orar por el estudio. Hermano Alex, ¿vienes en una oración para el estudio? Una oración para el estudio. Sí, cómo no. Amado Dios, una vez más nos presentamos delante de tu presencia, Señor, porque este es un propósito tuyo, Señor, que estemos acá para recibir, Padre. Te pedimos sabiduría para entender tu palabra, queremos conocimiento, Señor. Ese es el propósito en el que estamos acá, mi precioso Dios. Gracias, Señor, y bendice a mi maestro, Jaime Martínez, Señor, a mi hermano Héctor Medina, hermano Nobre, hermano Eric, y también, amado Dios, gracias, precioso Dios, por este conocimiento, porque por medio de esta palabra, Señor, nosotros vamos a desarrollar lo que estamos estudiando, Señor. Amén. Y algún día, Padre, podemos ya seguir predicando tu palabra, Señor. Bendícenos este servicio desde este momento hasta el final, Padre. Y te damos gracias, Señor. Amén, amén, amén. Amén, amén. Ok, estamos estudiando la dispensación de la promesa, el llamamiento de Abraham, y el origen de las naciones y la Pascua. Eso es lo que estamos estudiando ahora, ¿verdad? Sí. Estamos estudiando a través de estos estudios lo que viene siendo la escatología. Hemos estado estudiando las diferentes dispensaciones, ¿verdad? Y entonces vamos a darle continuación a la dispensación de la promesa. Y la semana pasada nos quedamos leyendo Génesis 22, del 15 al 18. Ajá, sí, amén. ¿Ese sí lo leímos? Sí. Repasémoslo para refrescar lo que es el estudio. Mientras lo buscan, voy a leer un poquito lo que estudiamos la semana pasada. Dice: Abraham dejó la tierra de sus padres como Dios se lo ordenó para peregrinar en la tierra de promisión. Su progenie había de multiplicarse y ser el pueblo elegido por Dios. Dios cambió el nombre de Abraham por Padre, ensalzado por Abraham, Padre de una multitud, y volvió a confirmar su pacto con él después de la prueba suprema en el ofrecimiento de Isaac, en Génesis 22, 15, 18. Y amén. Ese es el que le dije que buscara, ¿verdad? Sí. A ver, ayúdenme a leerlo entonces. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Amén. Ahí se acaba el 18. Amén. Ahora vamos a ver Hebreos 11, del 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Amén. Entonces estamos viendo que Abraham tuvo fe en Dios, ¿verdad? Sí, amén. Y estuvo dispuesto, por obedecer a Dios y por amor a Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su mismo hijo. Sabemos que Dios no lo iba a dejar hacer eso, ¿verdad? Pero él, por el amor a Dios que tenía, estuvo dispuesto a hacerlo. Amén. Amén. Entonces, eso hizo que Dios viera la fe que él tenía, y eso hizo que Dios lo bendijera grandemente. Amén. A través de estos estudios también podemos ver que Abraham estaba en medio de un pueblo idólatra. Entonces Dios buscó entre todas las naciones, entre todos los pueblos, buscó a Abraham, halló gracia en él y lo escogió a él para que
en él hubiera descendencia y bendición para que él fuera su pueblo. En las dispensaciones anteriores estuvimos viendo que Dios quiso tratar con toda la humanidad, ¿verdad? Pero la humanidad le dio la espalda a Dios. Decidió vivir, ¿cómo se dice? En el ateísmo, alejados de Dios, buscaron otros dioses. Y Abraham pues creció y nació en esas condiciones, pero Dios lo llamó a él, lo sacó de ahí. No fue que Abraham siempre buscó a Dios así, de esa manera, sino que Dios lo llamó y entonces fue cuando Abraham decidió obedecer a Dios. Entre todo lo que pasó en las dispensaciones anteriores que ya estudiamos, vemos que las personas decidieron hacer lo que quisieron, apartarse de la voluntad de Dios, y algunos se hicieron ateos, algunos practicaron muchas cosas del paganismo, y entre todo eso muchos de ellos decidieron adorar a otros dioses, o sea, crearon sus propios dioses, sus propias religiones, y se inventaron muchas cosas que estaban fuera de lo que era la voluntad de Dios. Amén. Entonces dice, hizo con él un pacto eterno, todo de gracia. Génesis 17, vamos a buscar Génesis 17 y vamos a buscar, bueno, ese pacto está desde el 17, desde el 1 hasta el 18:22. Ahí estamos viendo el pacto que Dios hizo con Abraham. Y ahí en el título, en el 17, dice la circuncisión, señal del pacto. ¿Ok? Voy a leer los primeros versos. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré un pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y él de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, y la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Y seguimos leyendo ahí, hasta el 18, les dije, ¿verdad? 18:22, ahí está todo el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿ok? Todo esto nos hace que podamos darnos cuenta cómo Dios fue tratando con el ser humano a través de todos estos años, de diferentes formas, ¿verdad? Y muchas cosas que para ahora pudieran ser, tal vez que nosotros dijéramos, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios dejaba que pasaran estas cosas? A través de estos estudios que hemos estado teniendo, hemos estado entendiendo cómo era el corazón del hombre, cómo era su comportamiento y por qué razón Dios tenía que tratar con ellos de esa manera, por qué era necesario que pasaran cosas que ahora Dios no permite que pasen, ¿verdad? Por ejemplo, la esclavitud, ¿verdad? Por ejemplo, en ese tiempo, la época del patriarcado le llamaban, porque se gobernaba por medio de los jefes de familia, y el jefe de la familia era el patriarca, y era como un profeta para las familias, y todas las familias hacían lo que el padre decía, ¿verdad? Y lo respetaban porque él era el líder de la familia. Entonces, entre eso también se practicaba la esclavitud, pero no es como lo que ahora vemos o entendemos por esclavitud. En aquel entonces era de que algunas personas no tenían protección de nadie, y si estaban solos divagando por ahí, otras personas podían matarlos, robarlos o hacer lo que quisieran con ellos. Entonces, si esa persona tenía un amo, tenía un dueño, era como su trabajador, era como esa persona lo protegía y lo cuidaba y le daba de comer, pero si esa persona no estaba bajo el cuidado de nadie, cualquier persona podía matarlo, robarlo, violarlo, hacer lo que fuera con él, y entonces era una manera, un sistema que había en aquel entonces, ¿verdad?
No es que meramente en aquel entonces lo miraban como algo malo, como un pecado, ¿verdad? Era la manera como, o sea, hemos estado viendo cómo Dios fue tratando con ellos desde la creación y cómo políticamente fue cambiando todo también, ¿verdad? Y la manera de tratar de Dios hacia con ellos y la manera como ellos se comportaban. Amén. Entonces, dice, pasado algún tiempo Abraham desmayó en su fe a causa del hambre de Canaán y descendió a Egipto. Génesis 12:10. Si se fijan, aquí ya hemos estudiado cientos de años a través de estos estudios, ¿verdad? De lo que pasó en la humanidad. De todo, si se fijan, hasta ahorita estamos estudiando los primeros 17 capítulos de Génesis. O sea, todas esas cosas pasaron solo en el primer libro de la Biblia. ¿Ok? Hubo entonces hambre en la tierra y descendió ¿verdad? Voy a repetir, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Wow. Amén. Entonces ahí lo que el libro nos está enseñando, que Abraham desmayó en su fe a causa del hambre de Canaán y descendió a Egipto. En Génesis 12:10 vimos esto. Estando allí no se dice que orara a Dios, pero regresando a Canaán gozó nuevamente de la bendición y comunión con él. Dios reafirmó su pacto con Isaac, hijo de Abraham, y más tarde con Jacob, su nieto. Vamos a ver Génesis 26:24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Ahora vamos a ver el 28 del 1 al 5. Dice, Dios reafirmó su pacto con Isaac, hijo de Abraham, y más tarde con Jacob, su nieto. En el 28 del 1 al 5. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Amén, amén. Entonces ahí estamos viendo que también lo confirmó con su nieto, ¿verdad? ¿Quién era este? Génesis. El nombre de su nieto. Primero fue Abraham, luego Isaac, luego Jacob. Luego sus descendientes se conocían como herederos de las bendiciones prometidas, pero nunca han poseído todo el territorio pactado. Esta profecía todavía está por cumplirse. O sea, hasta ahorita no se ha cumplido 100%. ¿Ok? Hasta ahorita. ¿Sí? Dice, después de su lucha con Dios, el nombre de Jacob, el que suplanta, fue cambiado por Israel. Recordémonos qué era lo que significaba el nombre de Jacob, ¿verdad? Sí. El suplantador. ¿Ah? Y le pusieron, ¿qué nombre? Israel. Amén. Dice, el que lucha con Dios. Jacob bendijo a José, dice, el más ilustre de sus 12 hijos. Este fue vendido en esclavitud y llevado a Egipto, donde probó su integridad en medio de penas e indignidades. Alcanzó gran honor y autoridad en el reino de Faraón. Entonces Jacob y toda su familia descendieron a Egipto en tiempo de escasez y disfrutaron de gran bendición por la providencia divina. Mediante José, aumentando en número, allí la familia de Israel se hizo fuerte, tanto así que Faraón les temía. Muerto José, los sujetó a graves opresiones. Israel perdió muchas bendiciones al descender a Egipto, pero no perdió el pacto divino. Por la gracia de Dios, Moisés pasó 40 años de preparación en Egipto. ¿Ok? Pongámosle ahí. Moisés pasó 40 por la días. gracia de Dios. ¿Okay? Moisés pasó 40 años de preparación en Egipto. Yo oigo muchos predicadores que no mencionan que Moisés, Dios lo preparó en Egipto, ¿verdad? Ajá. Lo toman como que eso no importa. Pero si vemos, Moisés creció en un palacio,
Amén. como un príncipe. Ujú. Y aprendió todo lo que era cómo gobernar un pueblo, aprendió leyes como un abogado, podía juzgar a un pueblo, sabía cómo administrar un pueblo. Amén. Amén. Todo eso lo aprendió ¿en dónde? En Egipto. Y Egipto era la nación más poderosa de aquel entonces, ¿verdad? Y Dios lo puso ahí. Y conocemos la historia de Moisés, ¿verdad? Cómo lo pusieron en un canastito y la hija del faraón lo encontró y lo adoptó como su hijo, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, Dios, por su gracia, pasó 40 años de preparación en Egipto y luego otros 40 años en el desierto. Primero vimos que estuvo a punto de que lo mataran al nacer y Dios no lo permitió que lo mataran, ¿verdad? Al nacer, ¿sí? Y luego duró 40 años en Egipto. No fueron 10, no fueron 5 De preparación, ¿no? de preparación. En veces nosotros nos acabamos de convertir y a los 3 meses ya queremos ser pastores independientes y apóstoles y evangelistas y queremos hacer muchas cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, vemos que Moisés Dios lo preparó a través de 80 años, ¿verdad? Y como les digo, y en veces decimos, ay Dios mío, ¿qué tienes? ¿Qué será lo que Dios tiene para mí? ¿Qué no? Entonces, Dios tiene preparado para cada quien algo especial, que Dios nos va a usar de una manera especial. Amén. Pero, por ejemplo, vivió en Egipto Ajá. y estuvo haciendo lo que Dios tenía destinado para él. Él no se fue a vivir con sus hermanos, se quedó ahí porque Dios lo estaba preparando. Cuando él tuvo que ir al desierto, pasaron cosas que él no entendía, ¿verdad? Pero Dios lo estaba preparando. Amén. Pero todo lleva un proceso, pues, un tiempo que nosotros queremos brincar ese proceso o ese tiempo de preparación que Dios nos está dando, lo queremos muchas veces saltar y debemos aprender a disfrutar el proceso, ¿verdad? Si es un tiempo donde vamos a estar estudiando la palabra de Dios, vamos a estar consagrándonos a Dios, pues hay que disfrutar ese proceso y esperar que Dios en su momento haga lo que va a hacer, ¿verdad? Porque yo he visto muchos siervos de Dios que se frustran, ¿cómo se dice? Sí, se frustran, es la palabra. Se desesperan porque dicen, pero y a mí Dios no me ha dicho en qué me va a usar. Tú tranquilo, si te entregaste tu vida a Cristo y estás viviendo una vida consagrada, estás haciendo lo que Dios quiere. Si te estás consagrando y congregando en la iglesia, estás leyendo la palabra de Dios, estás compartiendo del evangelio a otras personas, estás haciendo la voluntad de Dios. Pero muchas veces queremos que Dios haga algo bien, ¿cómo se dice? Bien raro, extraordinario, súper diferente, para darnos cuenta que, oh sí, Dios quiso que hiciera esto, ¿verdad? Entonces no es precisamente así todo el tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la mañana me despierto, ¿qué es la voluntad de Dios que haga cuando me despierto? Buscar su presencia en oración, pedirle a Dios perdón tal vez si hice algo malo, o antes de dormir, ¿verdad? Pedirle a Dios si hice algo malo, reflexionar, recapacitar, y al siguiente día al levantarme, si voy a trabajar o voy a hacer lo que vaya a hacer, poner primeramente a Dios en mi camino, en mi corazón, platicar con Dios y todas las decisiones que tome ese día estén dentro de la voluntad de Dios. Y ahí es cuando vamos caminando paso a pasito en los caminos del Señor. Amén. Entonces, vimos Moisés pasó 40 años de preparación en Egipto. También vemos a José, ¿verdad? Que lo vendieron sus hermanos, ¿verdad? Él tuvo sueños y todo. Él tenía como una idea de lo que iba a pasar con él, como que Dios le revelaba cosas que Dios iba a hacer con él. Y entonces él iba y les platicaba a sus hermanos se ponían celosos, se enojaban y todo lo que le hicieron y cómo lo terminaron vendiendo y todo. Y cuando estuvo en la cárcel y todo, él nunca desistió de su fe en Dios, de que haya dicho, pues si Dios fuera bueno, ¿por qué no estoy preso aquí en la cárcel? ¿Por qué mis hermanos me vendieron? ¿Por qué estoy como un esclavo? Él no hizo eso, sino dice la Biblia que aún estando en prisión, él lo pusieron como jefe de la cárcel o no sé qué.
porque él todo el tiempo fue íntegro, todo el tiempo tuvo amor por Dios. No se puso a decir, oh, ¿a poco este es el llamado que Dios me dio? Que no sé qué, yo no entiendo qué Dios está haciendo. No estaba cuestionando a Dios, él simplemente en su corazón, él amaba a Dios y todo lo que hacía lo hacía por amor a Dios y para servirle a Dios, aún estando preso, ¿verdad? No se ponía a contender con Dios, y ¿por qué me hiciste esto? Dios mío, mira, estoy preso, que estuviera yo ya con mi padre, nada de eso. Él simplemente pasó el proceso, y en su momento Dios usó a José como lo iba a usar, ¿verdad? Y conocemos la historia, con Moisés igual, ¿verdad? Fueron 80 años, como lo digo, a veces nosotros tenemos 5 o 6 años que nos convertimos a Cristo, y estamos como medio queriendo leer la Biblia, y muchas veces ya hay personas, ¿verdad?, que se desesperan y dicen, oh no, pues Dios no me ha usado, yo creo que no sé qué, no sé cuánto, y se desesperan, se desaniman, se van de la iglesia o hacen cosas que no tienen que hacer, ¿verdad? Como vimos a la esposa de Abraham, ¿verdad? No, ¿de quién fue? Estoy poniendo su nombre, ¿cómo es? Cuando le dan a su mujer para que, le dan a la esclava para que tenga un hijo con la esclava, se adelantaron a la bendición de Dios, ¿verdad? Entonces, muchas veces sí sabemos que Dios nos va a usar, pero nos desesperamos y por ejemplo, yo me acabo de convertir ayer o antier, o hace días, hace un mes, hace 2 meses, hace 5 años, y yo ya quiero tener una iglesia así, con un estadio, y ser el predicador, ¿verdad? Estrella ahí, y salir en la tele y predicar y que la gente se arrepienta. Entonces hay gente que así se pone en esa actitud, y no es así. La cosa es que nosotros estemos preparados para que si de repente nos morimos, vayamos a la presencia de Dios. Eso es lo más importante, ¿verdad? Y lo que hayamos podido hacer en el camino de servirle a Dios, hacerlo, ¿verdad? Y si Dios tiene algo especial para nosotros, diferente a los demás, pues Dios lo va a hacer en el camino, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, por ahí vimos una parte donde Jesús sanó a alguien y dijo, este nació enfermito para que se manifestara la gloria de Dios en él. O sea, hay cosas que Dios hace que uno no entiende. Entonces, no nos desesperemos en querer cuestionar a Dios. ¿Dios qué va a hacer conmigo? No. Simplemente consagrémonos a Dios, busquemos su presencia, adorémoslo, oremos, ayunemos, cuando sea tiempo de adoración, adorarlo, ¿verdad? Darle gracias a Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos. Como ahorita tenemos calor, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por el calor. Entonces dice, ok, pasó 40 años de preparación en Egipto y otros 40 en el desierto. Luego Dios le llamó a libertar a Israel de Egipto. Dios le condujo y por orden divina Él instituyó la Pascua. La sangre del cordero pascual fue rociada en el dintel y postes de cada casa israelita en señal de protección, para que el ángel de la muerte pasara de largo y no matara al primogénito cuando cayera la plaga de muerte sobre todo Egipto. Los judíos ortodoxos todavía celebran la Pascua cada año. Amén. Dice, por su poder Dios sacó a Israel de Egipto y terminó la dispensación de la promesa cuando Israel aceptó la ley en el lugar de la gracia. Dice, al pie del monte Sinaí, Éxodo 19, 20. Dios sacó a Israel de Egipto y terminó la dispensación de la promesa cuando Israel aceptó la ley en el lugar de la gracia. Al pie del monte Sinaí, Éxodo 19, 20. Ok, ahí termina la dispensación de la promesa. Éxodo 19, 20 termina. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Amén. Aquí. Entonces ahí empieza, ¿qué? ¿La dispensación de qué? En ese momento empieza la dispensación de qué? Termina la dispensación de la promesa. ¿Y comienza? Comienza la dispensación de la ley. Amén. Ahí Dios le dio la ley a Moisés. ¿Ok? Aquí termina. Terminó la dispensación de la promesa cuando Israel aceptó la ley. Amén. Dice, ¿quién es Israel? No una sola persona, todo el pueblo. Amén. Aquí termina la dispensación
Entonces, todos estos acontecimientos que estamos leyendo aquí, la Biblia nos va dando como un resumen de lo que pasó, pero nosotros con calma podemos leer el libro de Génesis y ir viendo con detalle lo que pasó en la Pascua, lo que pasó con las plagas, lo que pasó en la Torre de Babel, todo eso. Con todos estos estudios, ya cuando leamos Génesis, se nos va a hacer más sabroso leerlo, va a ser más rico entenderlo. Amén. Y ya tenemos la conocimiento de lo que son las dispensaciones. ¿Qué son las dispensaciones? Maneras en cómo Dios trataba con la gente a través de ese tiempo, ¿verdad? De esos tiempos. Entonces, todo esto nos hace entender por qué Dios trataba con la gente de manera distinta antes que ahora, ¿verdad? Sí. Ahora ya no tratamos, ya Dios no trata con nosotros igual como lo que viene siendo la circuncisión o algunos detalles que podemos encontrar por ahí. Amén. Entonces, de ahí Dios sacó a Israel de Egipto y terminó la dispensación de la promesa cuando Israel aceptó la ley en lugar de la gracia, al pie del monte Sinaí. Ya vimos Éxodo 19:20. La dispensación de la promesa como método de prueba hacia el pueblo fue dada solamente a Israel. ¿Okay? Eso es un dato importante. La dispensación de la promesa como método de prueba hacia el pueblo fue dada solamente a Israel. ¿Ok? La dispensación de la promesa, ¿qué? Perdón. Solamente fue dada como prueba hacia el pueblo de Israel. Como prueba, ¿no? Okay. Solamente hacia el pueblo de Israel. O sea, eso no era para los gentiles. Como prueba solamente para el pueblo de Israel, ¿dijo? Sí. La promesa solamente fue para el pueblo de Israel. Eso no es para los gentiles. Para el pueblo de Israel. Ok, para el pueblo. Amén. Dice, y terminó, ok. Bueno, voy a esperar a que terminen de escribir. Dice, ok, ahí también vemos que fue el principio de los imperios mundiales. Ahí surgió Babilonia en ese proceso de la promesa y la ley, ok. Ahí surgió Babilonia, era un imperio, ¿verdad? Babilonia, Egipto, Asiria, Grecia y Roma, ok. Sí. En la dispensación de la ley, ¿ok? Dice bien, Babilonia, Egipto, Asiria, Grecia y Roma. Eso si quieren escríbanlo. Dispensación de la ley. Ahora díganos sobre el versículo. Ok, número 1. Dice el principio de los imperios mundiales. Babilonia, Egipto. Imperio babilonio, ¿no? Imperios mundiales. Entonces ahí surgió Babilonia. Babilonia primero. Segundo. Egipto. Asiria. Grecia y Roma. Grecia y Roma juntos. Sí, porque Grecia y Roma es una extensión de Grecia. Okay. O sea, entonces, surgieron 4 imperios entonces. En la dispensación de la ley. Ok. Dice, se muestra su relación entre ellos e Israel. La forma como la relación que había entre estos imperios y con Israel, ¿verdad? De ahí podemos encontrar muchas cosas, como cuando el pueblo de Israel le daba la espalda a Dios, estos imperios venían y los tomaban como esclavos, ¿verdad? Entonces, incluso ya cuando ya está la iglesia, ¿verdad? Los judíos terminaron siendo echados de Israel en la diáspora 70 años después de Cristo, ¿verdad? Los romanos vienen y los corren de Israel porque ellos querían independizarse. Entonces, vemos en Babilonia, ¿cuáles eran los? Babilonia, Egipto, Asiria. Babilonia, Egipto, Asiria, Grecia y Roma. Amén.
todos estos imperios, cuando el pueblo de Israel estaba en pecado, vinieron y los tomaron, y ellos fueron servidores de estos pueblos. ¿Por qué? Por causa del pecado. Pero pues eso lo vamos a ir estudiando con calma en la siguiente exposición. Amén. Amén. Dice, se muestra su relación entre ellos e Israel. La nación cuya línea de progreso tiene mayor altura siempre es la que domina en aquel tiempo. La nación de Israel fue afectada determinantemente por la nación que estaba en su presencia. Dios disciplinaba a su pueblo por medio de ella. O sea, dependiendo del imperio de esos que mencionan, la que estaba dominando cuando ellos estaban en pecado o andaban mal, Dios usaba a ese imperio para someterlos, ¿verdad? Por causa de su pecado, de su desobediencia. Dice, Dios disciplina a su pueblo por medio de ella. Por ejemplo, habiendo alcanzado Babilonia la cumbre de su poder, Judá fue llevada en cautividad y el imperio romano gobernaba supremo durante la vida de Cristo en la tierra. Para entender el desarrollo de las naciones e imperios necesitamos estudiar la Biblia, el único libro que nos lleva a la conclusión correcta de todo este problema. El pacto con Abraham, Isaac, Jacob aún perdura, es eterno. ¿Okay? Ahí se termina este estudio de la dispensación de la promesa. Bueno, aquí hay muchísimo para estudiar, hay muchísimo. Cuando estábamos estudiando los estudios de la síntesis del Nuevo Testamento, ¿recuerdan? Sí. Estuvimos estudiando todo lo que era el imperio babilónico, imperio asirio, todos esos imperios los estuvimos estudiando y cómo después en los 400 años de silencio y después vino la dispensación de la gracia. Eso fue, ¿verdad? Entre la ley y la gracia, y ahí entendimos cómo surgieron los fariseos, los escribas, cómo Israel cuando Jesús nació estaba bajo el imperio romano. Primero fue el griego, luego el romano. Estuvimos estudiando sobre Alejandro el Grande, los diferentes emperadores que había en diferentes imperios, ¿verdad? Entonces, todo esto nos ayuda a tener una idea más clara. Bueno, como el hermano, ellos dos sí estuvieron estudiando eso, pero igual, si hemos leído la Biblia desde el principio y la vamos leyendo libro por libro, también se nos hace como un poquito más fácil comprender lo que pasó en toda esa historia, ¿verdad? Entonces, sí les recomiendo que agarremos el libro de Génesis y lo empecemos a leer desde el 1 y así nos vamos. O sea, esto nos va a ayudar a reforzar lo que estamos estudiando aquí. Entonces aquí se termina este estudio. Vamos a orar, hermano Héctor, ore por el estudio que tuvimos. Gracias, Padre Santo, te damos, Señor, por este pequeño estudio que hemos tenido el día de hoy, Señor. Gracias porque a través de tus escritos, a través de los hermanos, nos vas explicando tu historia, cómo has tratado al pueblo de Israel, Padre, cómo lo has bendecido y cómo lo has prosperado, Señor. Gracias te damos por la vida aquí de mis hermanos presentes, Señor. Bendícelos a cada uno de ellos, Señor, porque tomaron el tiempo para venir a escuchar tu palabra, Señor. Tú eres un Dios justo, Padre, tú no desamparas a nadie, tú bendices, Padre. Tú lo que quieres es la obediencia del hombre, Padre Santo. Gracias porque a través de este manual nos sigues preparando, nos sigues finalizando, nos sigues levantando como cristianos, Padre. En tu palabra podemos ver cómo tú prosperas al que te busca, Señor, al que te sirve, Señor. Padre, gracias por la sabiduría que viene de lo alto, Padre, la cual no está corrompida, Señor. Te pedimos que nos des espíritu de discernimiento, Señor, para entender y comprender más tu palabra, Señor. Síguenos dando hambre de seguir buscando tus palabras, Señor, de seguir leyendo tu Biblia, Padre Santo. Gracias te damos, Señor. Gracias por la vida del hermano Manuel, que le has puesto su corazón. Ha habido un tiempo para educarnos, para enseñarnos, Padre, para seguir prosperando en tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, en nombre de Jesucristo, Padre, y por las personas que verán este video, Padre, que serán bendecidas también, Padre Santo. De la misma forma te pido que les des discernimiento a cada una de las personas que ven este video, Padre, y que toques sus corazones, Padre, para que te busquen y se gocen igual que nosotros, Padre. Gracias, en nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén.